soy Jesús Alberto Guerrero Rojas, doctor en Derecho, presidente de ONRE, Organización Nacional de Responsabilidad del Estado. Nos interesamos mucho en compartir con ustedes este tema que ha causado un auge político, principalmente judicial, ¿no?, en los tribunales. El tema de la explosión de Tlahuelilpan, la ejecución de un seguro contratado por Pemex con la aseguradora Mapfre, y ver todo el contexto de lo que se debe y no se debe hacer en este tipo de juicios y cuál es la situación actual. Para eso quisiera hacer un pequeño ejemplo de lo que significa un contrato de seguro con la cobertura de responsabilidad. Por lo regular, cuando nosotros tenemos un contrato de seguro, pues tenemos la compañía ante quien se contrató y el asegurado o beneficiario en su caso. Si hablamos de gastos médicos, por ejemplo, pues el contratante, si lo contratas como persona física directamente ante una institución de seguros, pues tú eres el beneficiario, tienes las dos figuras de contratante y beneficiario. Pero en un contrato de responsabilidad civil, tú no puedes predestinar ni futurizar a favor de quién va a estar el seguro, ¿sí? Sino que tienes ese tercero dañado o beneficiario, como le llama la ley, se genera a partir de que se causa el siniestro, a partir de que chocas, a partir de que se atropella, a partir de que se incendia, a partir de que hay una electrocución, por ejemplo. A partir de ahí, el de ese tercero dañado es parte del contrato de seguro. ¿Por qué? Porque hay un efecto de subrogación, es decir, la persona responsable tiene un contrato de seguro, luego entonces, hasta el límite de la suma asegurada, quien debe responder es la institución de seguros. Entonces, en un ejemplo claro, en este caso hay contratante, que es Pemex, aseguradora, que es Mapfre, y los beneficiarios, que son las víctimas, los terceros afectados que están protegidos por ese contrato de seguro, que a partir de que se comete ese siniestro tienen derechos muy específicos contenidos en la ley, que vamos a ver más adelante. Hablemos del beneficiario, vamos a ponernos en el lugar del beneficiario, del tercero dañado, de la persona que está atropellada en la calle. Esa persona se vuelve parte del contrato a partir de que ocurre este siniestro. ¿Tiene derechos? Sí, claro que tiene derechos. El principal derecho que tiene, pues, es conocer el contrato de seguro. Saber que la persona responsable del atropellamiento tiene un seguro y es el seguro que va a responder por él. Entonces, claramente, como lo ven, la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, les voy a leer el artículo en el cual refiere: las instituciones de seguros deberán elaborar folletos explicativos en los que establezcan los principales derechos del asegurado o beneficiario, ojo, beneficiario. ¿Sí? El tercero dañado en un contrato de seguro, según el artículo 147 de la Ley sobre el contrato de seguro, es un beneficiario. Así como las políticas y procedimientos más relevantes de los manuales a que se refiere el artículo 110 de esta ley, debiendo el ajustador de seguros entregarle un ejemplar en el momento de atender el siniestro. Es decir, el ajustador, que es quien nombra a la aseguradora, tiene la obligación de entregarle un folleto explicativo, un manual con las condiciones generales de seguro, las coberturas y los derechos que tiene ese tercero beneficiario. Esto es trascendental no solo para este evento, sino para cualquier evento de responsabilidad civil. Siguiendo con este tema, los derechos del beneficiario en el contrato de seguro de responsabilidad civil. Ya vimos que la aseguradora, a través del ajustador, que es su responsable solidario, que es personal que él designa para atender el siniestro, tiene la obligación de darle toda la información al beneficiario. Dentro de este juicio, Mapfre cuestiona mucho. Aquí está la contestación que presentó Mapfre, ¿sí? En un argumento repetitivo. Hay párrafos que se repiten integralmente 10 o 12 veces en esta contestación. Cuestiona, hagan de cuenta que este artículo no existiera, que ellos no tienen la obligación de darle información a nadie. ¿Cómo demonios se van a dar cuenta los beneficiarios que tienen este derecho si no se les informa? ¿Sí? Ahora bien, después de que ellos ofrecen pruebas en todos los comunicados que tienen con el ajustador, imagínense nada más la posición tan desgraciada de estos señores, declaran que la cobertura es procedente, es decir, que ellos debieron haber pagado, ¿sí?, en ese momento, al momento del siniestro, porque no había ninguna exclusión que procediera respecto al evento, ¿sí? Pero que no han pagado porque nadie les ha reclamado. Imagínense, esa es la postura de esta empresa,
¿Sí? ¿Cómo demonios, otra vez repito, con mucho fervor y coraje, decir, cómo carajos les iban a reclamar si nadie tenía la información? Hasta que nosotros como ONRE investigamos la existencia del contrato de seguro, se enteraron los beneficiarios que tenían ese contrato de seguro. Se enteraron hasta que recibieron la demanda, pero en todos los comunicados previos que ustedes pueden ver aquí, en 300 fojas que se repiten y se repiten y se repiten, reconocen que el siniestro era procedente, reconocen que debieron haber pagado a lesionados, ¿sí?, y a familiares de fallecidos. ¿Por qué no lo hicieron? Por ahorrarse dinero. Por ahorrarse dinero, no hay otra explicación. ¿Cuáles eran las obligaciones de MAFRE en ese momento? Desde el primer informe que le envía su ajustador, un supuesto especialista, que ese concepto especialista lo vamos a ver más adelante, le dice que el siniestro es procedente, ¿sí? Ustedes se imaginan en ese momento 136 fallecidos, cercanos a 100 personas heridas, todo el revuelo que existía en este tema. Ellos dicen que en lo que respecta a daños a terceros, hasta el día de nuestra inspección, no existía ninguna reclamación por conceptos de daños a terceros a sus bienes o personas. Ya vimos que era evidente que no iba a existir reclamación porque no tenían la información. Pero si MAFRE hubiese puesto a disposición de los lesionados, vamos a cuestionar la suma asegurada, que sea de 500 millones de dólares, de 50 millones de dólares, de 100 millones, de lo que sea. ¿Sí? Cantidades que pudieran cubrir la atención médica que a final de cuentas recibieron los lesionados, más de uno se pudo haber salvado. MAFRE en este tipo de eventos se vuelve en un homicida, ¿sí?, por omisión. Aquí hay una omisión dolosa que causó el fallecimiento de lesionados que no estaban en hospitales aptos para poder ser atendidos de las quemaduras que tenían, porque sabemos que la atención de quemados es una atención muy particular y muy especializada. Esa es otra de las partes de las conductas desgraciadas de MAFRE en la atención de este siniestro. No movieron un solo peso. Si suponemos que la suma asegurada es de 50 millones o de 100 o de 200, de lo que fuera, no movieron un solo peso por salvar a nadie, siendo su obligación contenida en el contrato, por la que cobraron casi 600 millones de dólares. Siguiendo con esta inercia de explicación sobre la postura de MAFRE, verdaderamente absurda, ridícula e inhumana, y una vez que declaran la procedencia del siniestro, imagínense nada más, dice, nadie me ha reclamado, ¿no? Pues había 136 personas fallecidas, ¿quiénes iba a reclamar? Si ellos no le dieron información absolutamente a nadie. Pero tal vez uno de los temas más, no sé, hirientes es que prefirieron pagar la alfalfa que rodeaba a la explosión, que ayudar a los lesionados que estaban en los hospitales. Como ustedes pueden ver, ellos pagaron en ejecución de esta cobertura de responsabilidad civil, ¿sí?, que tiene una suma máxima de cobertura de 500 millones de dólares, ¿sí?, pagaron casi 11 hectáreas de alfalfa a 2 personas. Ajá. Esto por un total de casi $32,000, fue lo único que hicieron. ¿Para qué? Pues para simular que estaban cumpliendo con el contrato de seguro, lo cual en el fondo pues únicamente era el pago de los sembradíos de alfalfa que resultaban afectados en la retirada. Antes que ir a auxiliar a los lesionados que estaban, ¿sí?, en hospitales no aptos para quemados y que finalmente fallecieron. Dentro del procedimiento judicial en estos temas, para que no pase lo que ha ocurrido en algunos eventos en cajas de ahorro, en bancos, etcétera, donde la gente deposita su dinero y al final de cuentas pues desaparece, nadie audita, nadie vigila, las comisiones tanto bancarias y de seguros parecerían de adorno. Existe una premisa, una exigencia que se llama la reserva, una reserva que se debe ejercer sobre la suma asegurada para que la aseguradora no se gaste ese dinero, para que el total de la suma asegurada quede resguardado y quede a disposición de las víctimas para que cuando se dicte sentencia se pueda cobrar.
¿sí? Y no se queden como infinidad de inversores defraudados o de partícipes de este procedimiento de contratación de seguros sin respuesta. En ese tenor, el juez, por procedimiento de las acciones colectivas, le pide una opinión a la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF. Así lo plantea la ley. Y le dice, oye, necesito hacer reserva sobre la suma asegurada, que reitero es de 500 millones de dólares. CONDUCEF, en resumen, le contesta que su señoría deberá valorar al momento de resolver la solicitud de dicha medida tratando, en razón de los hechos, actos o abstenciones que estén causando un daño o vulneración a la colectividad, de salvaguardar los derechos humanos de las personas afectadas de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y sobre la protección de los derechos de los niños, niñas, de los cuales México es parte. Que recordemos que en esto resultaron afectados muchos niños, niñas y adolescentes. Luego entonces la CONDUCEF le ordena a MAFRE hacer una reserva de 500 millones de dólares, siendo tan claro el asunto que ellos pudieron haberlo resuelto desde el inicio, cumpliendo con sus obligaciones. Dentro de todo este actuar inhumano, tal vez de lo más grave, es una afirmación que nos encontramos, que expuso en la contestación de demanda en la foja 3, el licenciado Luis Alberto Valle Vidal, representante legal de MAFRE México S.A., en la cual, en la foja tercera, quinto párrafo, les voy a leer la forma tan miserable a que se refiere en este hecho. Le dice al juez que reconocer algún tipo de derecho bajo unas circunstancias como en el caso que nos ocupa alentaría que cualquier persona de manera dolosa cause daños a instalaciones de manera intencional o simplemente acuda a algún lugar con la finalidad de provocar una muerte o lesión bajo la cual busquen un beneficio económico. ¿Quién en su sano juicio, por la cantidad que fuese, estará dispuesto a incendiarse en gasolina? ¿No? Estos señores son tan inhumanos, tan antiempáticos, que yo creo que les hace falta que le ocurra a alguien de su familia morir calcinado por el fuego, para que tomen esto con seriedad. No puede ser que afirmen que los señores, cuando ni siquiera sabían que existía un seguro, ¿sí?, resultaron fallecidos, ¿sí?, por una incineración en gasolina, y estos señores digan que lo hicieron por dinero, que lo hicieron por obtener un lucro. Señores, esto es el colmo del tratamiento inhumano que ha tenido MAFRE en este evento, e ilícito, porque ahorita no es todo, esperemos unos datos más para que vean todos los actos corruptos que existen en este asunto. Pues ya tratamos de la gran parte de los actos ilícitos que comete MAFRE en la atención de este siniestro. Le dicen que el siniestro es procedente, no hace nada absolutamente por lesionados heridos, jamás manda una ambulancia, jamás remite un pase médico, no se gasta absolutamente nada para la atención del siniestro en razón de lesionados y heridos. Retomamos, estamos hablando, ¿sí?, de una suma asegurada de 500 millones de dólares. Creo que debieron haber actuado de una manera más responsable, y más en la designación del ajustador. Ellos afirman y se desbocan en su contestación que sí cumplieron con su obligación, pues designaron a un ajustador, Matthew Daniels, que ese Matthew Daniels pues es como decir pues cualquier marca, ¿no?, porque realmente no existe. De origen pues no es un ajustador que se encuentra autorizado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, porque pues para ser ajustador se requiere tener conocimientos en la materia de la cual estás autorizado para el ajuste. Cuando alguien choca, llega un ajustador, y ese ajustador debe tener conocimientos sobre vialidad, tránsito, reglas, tipos de vehículos, tipo de licencia, etcétera, ¿no? Así en estos temas.
Ellos afirman que nombraron como ajustador a un despacho Matthew Williams. Pues sí sabemos que ese Matthew Williams no existe, ¿no? Pero peor aún, los informes que firman Raúl Martínez, por ejemplo, Adriana Pardo, como ajustadores, porque dice comentarios del ajustador, estos señores pues tampoco tienen autorización por la comisión para poder ejercer como ajustadores. Este tipo de personas no están en el listado oficial para poder atender el siniestro. Bien dice el artículo 109, 110, 111, 112, 348, 349 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, así como el 36.1.1, que la actividad de ajustadores de seguros requiere un registro y una acreditación de conocimientos. Y los señores que firmaron, que contrató Mapfre y que firmaron los reportes del siniestro, no están autorizados, señores. Es decir, que todos los informes y todo lo que digan es totalmente nulo. Porque si ustedes buscan en esta lista, del cual la liga va a estar inserta en este video, pues no aparecen. Imagínense la responsabilidad de esta empresa, que ni siquiera tiene el cuidado, la vigilancia de que el ajustador que designa, tal vez en el siniestro más importante que ha tenido a nivel nacional en su historia, lo hace con esta irresponsabilidad. Ni siquiera verifica que tengan permiso o que estén registrados ante la comisión. ¿Sí? Esto resume todo el actuar tan irresponsable, tan sucio, tan impulcro de una persona moral, de una institución de seguros que se dice responsable, ¿no? Que se dice con los elementos para poder atender este tipo de siniestros, lo cual pues es una mentira. Les seguiremos informando. Quisimos atender y hacerles de conocimiento todos esos elementos que son relevantes, no solo para los estudios del derecho, sino también para la gente inmersa en seguros, sino para el público en general. Todo eso está en documentos, todo eso está aquí soportado, y pues si quieren, les aconsejo seguirnos en nuestras redes Facebook, Instagram, donde publicaremos mayores historias que les darán cuenta de la realidad de estas grandes empresas mexicanas a las cuales se prometió pues exigir a favor de los pobres, y es totalmente lo contrario.